del mensaje de la palabra de Dios con el hermano Moisés. Deseamos que tu vida sea bendecida a través de esta palabra. En el nombre de Jesús te bendecimos. Es para mí un privilegio saludarte por este medio. Sé que el tiempo que Dios me ha permitido compartir su palabra usando la tecnología ha sido de mucha bendición, tanto como para mi vida como para tu vida, porque tú eres una persona que se ha beneficiado de la palabra de Dios, porque dice la palabra: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Si tú eres una oveja del buen pastor que se llama Jesucristo, tú te vas a identificar con la palabra que te estoy dando, porque es una palabra que viene de parte de Dios, y espero que sea de bendición este corto mensaje que transmitiré por este medio. Y quiero hablar acerca de la manifestación de Dios, pues nuestro pastor Néstor nos hablaba el día lunes y nos decía: Dios está en todo lugar, pero no en todo lugar se manifiesta. Entonces quizás tú te preguntarás y dirás: ¿dónde Dios se manifiesta? Pero yo diría: ¿a quiénes Dios se manifiesta? Y cuando meditamos en eso, podemos preguntarnos: ¿cómo es que Dios se manifiesta o dónde Dios se manifiesta? Porque es obvio, Dios es omnisciente, omnipresente, Él está en todo lugar. Pero en un lugar donde hay abominación, Dios no se va a manifestar ahí. Pero donde hay alabanza de corazones agradecidos, Dios se va a manifestar ahí. Pero para que haya alabanza que confiesen agradecimiento a Dios, tiene que ser de personas que son íntimas. Entonces veía un comentario ahí que el pastor ponía: Dios se manifiesta a sus íntimos. Entonces ahora quizás dirás tú: ¿quiénes son los íntimos? Cuando medito en eso, me hace pensar mucho acerca de lo que Jesús habla aquí en su palabra. Y quiero compartir contigo en Juan 14, 15, dice la palabra: si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Aquí está una gran respuesta a una de tus preguntas. En aquel día, dice Jesús en el 20, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es esto? Usted dirá: ¿cómo es que Jesús les decía a los discípulos? En aquel día vosotros conoceréis, dice, que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Cómo es esto? ¿Cómo podemos entender esto nosotros? Cuando nos vamos a Gálatas 4, en el capítulo 4 de Gálatas, verso 6, dice la palabra: y vosotros, dice, y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Por eso Jesús les decía: en aquel día vosotros sabréis que yo estoy en el Padre y yo en vosotros. ¿Por qué? Porque el Espíritu de Cristo está en nosotros, en los que hemos creído en Él. Por eso cuando Jesús daba la promesa a sus íntimos, a sus discípulos, les estaba diciendo que, ¿qué les estaba diciendo ahí? Les está diciendo: necesario es que yo me vaya para que el Padre envíe al Consolador, al Espíritu Santo. Mire qué interesante esto. Está interesante esto. Y espero que sea de bendición, porque Jesús dijo: si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Quiénes son los íntimos? Son los que guardan la palabra de Dios. Son los que guardan la palabra de Dios.
entonces a ellos se manifestará Dios. En cualquier lugar donde hay personas que tienen una relación personal con Dios, allí se va a manifestar Dios. Por eso es que hasta la naturaleza gime. ¿Por qué? Por la manifestación de los hijos de Dios. Porque si nosotros nos manifestamos en un lugar como hijos de Dios, allí Dios está siendo manifiesto. Por eso es que Dios no puede estar en todo lugar. No se puede manifestar, en todo lugar. Se va a manifestar a través de sus hijos. En el lugar donde están los hijos de Dios, allí va a ser manifiesta la presencia de Dios. Y mire lo que dice la palabra aquí mismo, porque estoy hablándole con base, porque el Señor me habló acerca de esto, porque yo me he estado preguntando. Y mire lo que dice: el que tiene mis mandamientos, dice el 21 del 14 de Juan, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Qué precioso es saber que no solamente es guardar la palabra, sino que obedecerla, vivirla. Entonces, mire lo que Dios me está dando, es que debemos de vivir la palabra para que Dios se manifieste en nuestra vida. Mire lo que le dice en el 22, uno de los discípulos le pregunta, le dijo Judas, no el Iscariote, dice: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Dios no se manifiesta al mundo porque la palabra lo dice. Respondió Jesús y le dijo, dice el 23, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Qué precioso es reconocer esto. Entonces, cuando el Señor me hablaba esta mañana y me decía, el guardar mi palabra es obedecer mi palabra. Por eso es que cuando se habla de que nosotros somos como odres, la palabra tiene que ser guardada en un odre limpio. Porque si el odre está sucio, no va a poder resistir, no se puede guardar la palabra de Dios en un corazón sucio, porque no va a funcionar. Entonces tiene que estar limpio el corazón del hombre para que la palabra sea guardada. Y por eso es que la palabra nos habla y dice que de la abundancia del corazón habla la boca, y cuando hay abundancia de palabra en la boca del hombre, entonces va a fluir del interior del corazón del hombre, va a fluir como ríos de agua viva. ¿Por qué? Porque está saliendo una palabra, la palabra de Dios, la palabra revelada, es aquella que nos ha dado vida a nosotros. Esa es la palabra revelada. Pero hay mucha gente que está buscando revelación de palabra, y la palabra revelada es aquella que se nos reveló a nosotros porque nos dio vida. Yo recuerdo, estaba compartiendo por la radio hoy en día y estaba hablando acerca de la identidad de un hijo de Dios. Cuando nosotros recuperamos la identidad de hijos de Dios, los vamos a beneficiar de muchas cosas preciosas que Dios tiene para nosotros. Y recuerdo que mi madre era una mujer que había recuperado la identidad de una hija de Dios. De hecho, era una viuda, mi madre era una viuda, y las viudas viven por la fe. Y recuerdo que yo aprendí mucho de ella, mas sin embargo yo no tenía la identidad de un hijo de Dios, pero mi madre sí. Entonces, al vivir con mi madre, yo podía beneficiarme del favor de Dios, porque estaba siendo bendecido por parte de mi madre. Pero con el tiempo yo pude darme cuenta de que Dios se estaba haciendo manifiesto de una manera sobrenatural en mi casa, digamos, en la casa de mi mamá. Ahí se manifestaba Dios de una forma sobrenatural, porque vivíamos en el campo, lo he compartido, y no había muchos recursos económicos. Pero cuando yo me iba a un pequeño riachuelo donde hay peces muy pequeños que pueden tener una pulgada, recuerdo que en una oportunidad yo fui al riachuelo
y no pesqué nada. De ahí me vine por una parte donde nace una pequeña quebrada, le decimos nosotros. Es donde hay un nacimiento de agua que corre, pero es más pequeña la fuente que de un riachuelo. Y recuerdo que me hallé un pez muy grande, donde eso era la manifestación de Dios. A través de mi madre yo estaba siendo bendecido, y la manifestación de Dios estaba siendo presente allí, con un milagro de una provisión en un lugar donde no puede haber una especie de peces de esa naturaleza, pero yo me lo encuentro ahí. Entonces, cuando crecí viviendo esas experiencias de la manifestación de Dios en la casa de mi madre, una viuda que vivió por la fe, y recuerdo que a los 18 años me casé, nació el primer hijo, y vivía una crisis económica muy grande. Y recuerdo que un día estábamos así preocupados con mi esposa porque no había para la leche, no había dinero para comprar la leche para mi primer hijo. Y recuerdo que un día lunes, uno de mis hermanos fue a un pueblo un poco aledaño a la comunidad, y recuerdo que mi hermano venía un poco enojado porque un perro se le pegó por el camino, a seguirlo por el camino. De hecho, él venía cabalgando una bestia mular, y me doy cuenta que Dios estaba enviándome una bendición. Ahora que yo ya estoy en el camino del Señor y puedo ver cómo Dios se manifiesta al hombre para que el hombre le conozca, pues cuando mi hermano me comparte lo que está pasando con el perro que le ha salido por el camino, es a 2 horas y media de camino, el perro va detrás de él. Cuando mi hermano me dice, mira, este perro no he podido hacer lo que se regrese, no sé de quién es, él salió en el camino, yo me bajo de la bestia y lo agarro a piedras, y el perro vuelve a regresar al camino y me ha seguido hasta aquí a la casa, y no sé qué pasa, no sé de quién es, y no lo quise matar, porque él andaba arma en ese tiempo y podía darle un disparo a aquel animal. Pero sucede que cuando me dice, no sé qué hacer con este perro, le digo, no te preocupes, algo será que Dios ha permitido que se haya venido contigo ese perro. Déjamelo, yo lo voy a llevar al monte. Y el perro estaba entrenado para la caza, para cazar animales. Y qué precioso es saber que Dios se manifiesta donde hay íntimos. Porque mi madre era una sierva que tenía una intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa? Que yo pude ver la manifestación de Dios ahí. ¿Sabe por qué? Porque ese perro llegó justo cuando yo no tenía recursos económicos para comprarle la leche a mi hijo. Entonces me lo llevo al campo, al monte, cuando de pronto empiezo a ver que el perro estaba entrenado para cazar animales. ¿Sabe qué? Agarraba las iguanas y no las mordía, solo las tenía ahí mientras yo me bajaba del árbol para ir porque me tenía que subir al árbol para bajar la iguana o el garrobo. Y mira, el perro la agarraba y la tenía ahí. ¿Y sabe qué? Que cuando yo agarré esos animales, me los llevé a El Salvador a venderlos y podía traer la leche. Dios estaba manifestando como un Dios proveedor. Por eso que si tengo de predicar de un Dios proveedor, yo le puedo predicar de que Dios es proveedor. Entonces, si vamos a hablar de que Dios se manifiesta a sus íntimos, es real. Porque a través de la bendición que mi madre tenía de ser una íntima, pues yo trabajaba para ella, estaba bajo la cobertura de ella, porque papá murió cuando yo era un niño, ya lo he compartido. Pero ¿por qué estoy testificando esto? Es porque Dios estaba manifestando como un Dios proveedor en mi vida, en mi matrimonio, porque obviamente mi esposa también era una mujer de Dios. Yo no estaba bien, pero con el tiempo me voy dando cuenta de que sí, realmente cuando nosotros recibimos la manifestación de Dios en nuestra vida, no va a haber nadie que nos haga cambiar.
Por eso es que el evangelio que yo le predico es un evangelio con experiencias personales. ¿Por qué? Porque he vivido la misericordia de Dios. He testificado y testificaba en la radio porque me impacta como Dios abrió las puertas de la radio donde yo no tenía nada para pagar el programa. De hecho, mi pastor ni estaba acá porque yo le había hecho partícipe. Supuestamente íbamos a hacer uso de la radio de la iglesia, pero no se pudo porque él no estaba el joven que tenía que ayudar. Pero se abrió otra puerta de otra forma y el Señor me ha empezado a proveer de una forma sobrenatural. Entonces, el evangelio que predico es un evangelio con experiencia, porque he visto la manifestación de Dios. ¿Por qué? Porque siempre que estoy escudriñando la palabra, yo anhelo ponerla por obra. Y con solo el anhelo que tengo de poner por obra la palabra, ya Dios ve como que si ya la cumplí la palabra y me está proveyendo, se está manifestando en mi vida. Por eso quiero exhortarte hoy que anheles la manifestación de Dios en tu vida. Porque si ahora que ya recuperé la identidad de un hijo de Dios, ahora yo me puedo beneficiar de aquello que en aquel entonces no le ponía mucho cuidado. Sabía que Dios proveía y que Dios había permitido, porque de hecho yo lo dije, ese perro Dios lo envió como una bendición para que yo pudiera cazar animales, los pudiera vender y pudiera comprar la leche para mis hijos. Pero no lo podía predicar a la magnitud que ahora entiendo, que la manifestación de Dios es real, pero donde hay gente que es íntima, como mi madre es una mujer íntegra, una mujer que tuvo intimidad con Dios, y en la sencillez que ella pudo demostrar que era una hija de Dios. ¿Cómo puedo testificar yo? Porque viví con ella, viví con mi madre, vi el testimonio. Porque las suegras tienen un mal, ¿cómo se llama? Todo el mundo tiene mal concepto de la suegra, pero las nueras de mi madre tienen un testimonio de la vida de su suegra o de mi mamá impactante, porque fue una mujer que se consagró para Dios y dio un testimonio agradable. Así es que yo hoy quiero animarte, decirte que anheles la manifestación de Dios, no en un lugar, en tu vida, como yo la anhelo, porque la he vivido. A pesar de que solamente estoy anhelando vivir una parte de su palabra, no digamos cuando ya la haya vivido el 100% la palabra, va a ser mucho más grande la manifestación de Dios en la vida mía y en la tuya. Así es que en el nombre de Jesús, hoy te exhorto a que anheles no llenarte de conocimiento, llénate de las vivencias personales, porque esas son las que nos van a ayudar, esas son las que nos van a ayudar, porque el Espíritu es el que nos va a guiar a la verdad, y el Espíritu es el que nos va a enseñar cómo vivir. El Espíritu Santo es el que nos va a guiar, porque es el Espíritu el que nos enseña. ¿Por qué? Porque es el Espíritu de Jesucristo el que está en nosotros. Y por eso es que es tremendo cuando nosotros nos equivocamos, sentimos ese palpitar interno y podemos darnos cuenta que somos necesitados de su misericordia, de su perdón, y venimos a sus pies arrepentidos y nos humillamos, y la palabra dice que un corazón contrito y humillado Dios no le desprecia. Así es que si debemos de hablar de la manifestación de Dios, que se manifieste en nuestra vida, pero para que se manifieste tenemos que primeramente amar su palabra, guardar su palabra. ¿Y dónde se guarda la palabra? Es en el corazón. Y si el corazón está sucio, la palabra de Dios no se puede guardar en un corazón sucio. Así es que anhelemos en el nombre del Señor ser mejor cada día, porque el Espíritu Santo es el que nos está guiando a toda la verdad. Padre, gracias una vez más te doy, papito, por este regalo precioso que me has dado hoy de transmitir este mensaje de una forma especial, porque tú me has impulsado por medio del Espíritu Santo a que sea un portavoz de tu palabra, papito, para que todo aquel, papito, que se identifica con el pastor de pastores, que es Jesucristo, yo sé que se va a identificar con esta palabra que estoy dando por este medio, porque es una palabra, papito, que viene de tu boca. Así es que, Padre, gracias una vez más en el nombre de Jesús. Amén.